Hola, ¿qué tal, gente? Yo soy Paola y este es el segundo video que grabo en el mismo día, pero este es bastante importante ya que es algo muy reciente, entonces todavía tengo estos sentimientos frescos. Ya lo he analizado bastante, ya siento que puedo dar como una mejor reflexión de la que podría haber dado hace principios de semana o finales de la semana pasada, que fue cuando salió el último capítulo de Fairy Tail. Así que empezamos. Como no muchos sabrán, ya que el canal era casi, pasaba por desapercibido, pero yo tuve un gran fanatismo por Fairy Tail. Solo duró 2 años lo mío con Fairy Tail, lamentablemente. Me pasa esto con estos shonen de que apenas los conozco y al poco tiempo, como en un año, ya dicen, ah, ya se va a acabar, entonces es triste, es una maldición. Pero la cosa es que incluso hice un video porque había comprado un Happy de peluche y luego fue que Panini empezó a circular los mangas de Fairy Tail. Entonces hasta ahora voy hasta el tomo 32. Es el manga más completo que tengo de todos. Y pues de hecho todavía tengo el Happy. Compré los Funkos que están por ahí, que creo que no hice el video de eso, pero la cosa es que sí. Tuve un gran trauma con Fairy Tail en un principio. La razón por la que lo vi, ya que varios estarán viéndolo esto por primera vez y sabrán de mí por primera vez. Entonces, la razón de que vi Fairy Tail es que cuando hace 4 años atrás, hace 4 años, eh, me empezó a gustar el anime. Entonces, tengo una amiga que también empezó por el mismo camino y las dos íbamos como que más o menos viendo los mismos, pero yo decidí irme por el camino de Naruto. Y mi amiga decidió irse por el camino de Fairy Tail. Entonces, mientras yo veía Naruto y Fairy Tail, nos compartíamos historias y cosas que pasaban, nuestros traumas o dudas y cosas trágicas y cosas así. Entonces llegué a este punto en el que pues ya para mí Naruto terminó antes y pues ya no tenía nada más que platicar y mi amiga era la que seguía platicándome más de Fairy Tail. Por lo tanto, conocía a los personajes como poco, pero los conocía. Y la cosa fue que mi amiga cuando me dice que al final del arco de Tártaros se ve un capítulo en el que Grey se va al lado oscuro, por decirlo de esto, porque se une a un gremio de magia oscura. A mí me causó tal shock que entonces necesitaba saber por qué y qué rayos iba a pasar. Porque, pues, para mí era como de escuchar siempre a Grey y era como de los más importantes y era como de, ¿eso cómo pasó? Entonces quise verlo y desde ahí empezó toda mi locura. Debo decir que empezó bastante bien Fairy Tail, creo que iba siendo un concepto bueno, al menos hasta en ese momento. Yo no leí el manga desde el principio, empecé a ver el anime la primera temporada. Era totalmente genial. Fue en ese tiempo en el que no tenía tantas cosas que hacer que podía dedicarme a hacer maratones de 16 horas incluso. Tengo los recuerdos de hecho en Facebook de todos los maratones que hice y tengo también claramente en mis memorias todos los sentimientos por los que pasé en cada arco de Fairy Tail. Mi gran fanatismo probablemente se deba a que era algo nuevo que yo veía. Normalmente no veía cosas de magia, nunca me llamaban la atención, pero aquí al combinar la magia y también sobre dragones y cosas que no se sabían, me llamó bastante la atención, lo fui siguiendo, fui viendo cada arco. En cada arco me hacían al menos emocionarme muchísimo, sacar teorías y en esa temporada la mayoría de mis teorías se cumplían, entonces era como de, wow, soy buena en esto. Ya después ya no, porque pues Mashima se volvió el doble de troll de lo que era. Siendo este un especial de Fairy Tail, tengo que decir que me llegaron muchísimas cosas. Creo que ha sido el anime de esos con el que he llorado en cosas específicas, pero que realmente me llegaron. En este principio, pues obviamente se van descubriendo cada vez más cosas, más personajes. Y las peleas eran, al menos a mi punto de vista, o no sé si porque era más pequeña, lo veía como algo grandioso, me fascinaban sus peleas. Entre mis peleas favoritas, de hecho, está la que fue de Natsu con Gajil versus Laxus. Esa pelea incluso fue como de, no, o sea, era lo más épico para mí. Empecé a shippear arduamente, cosa que muchos odiarán, pero empecé así como de la parejita de Grey con Yuya, al menos para mí fue como de, por Dios, en serio, los adoré demasiado. Todo este hype continuó de una manera sorprendente.
el hecho de que fue lo del torneo que hicieron para la clasificación de los magos y que sí iban a hacer ese, la aparición de Gildarts incluso, eran cosas que realmente me fascinaban muchísimo. En la animación más que nada, digo, sí Mashima se copiaba de los personajes de otros mangas, claro está, y muy conocido. Aún así a mí me gustaban mucho, al menos los poderes, sus personalidades. Siempre odié que Gildarts apareciera cuando pues ya era como de, pues ya qué. O sea, esa parte la odié mucho de Mashima, pero vamos a hacer ese análisis un poco después de lo que no me gustó. En esta parte es como que todo lo bueno, al menos siento que en todo eso la parte más choqueante, al menos para mí en todo esto de Fairy Tail, fue cuando pues Agnologia llega y era como de es un dragón. Por primera vez estábamos viendo un dragón en Fairy Tail que le había quitado parte de sí mismo a Gildarts, entonces era como de en esa parte sí fue inevitable para mí llorar. Soy demasiado sensible, entonces se puede entender. Pero esa parte en la que pues Mavis también lo salva por estar en la isla Tenro. Y que 7 años pasaron para que pudieran volver a la vida. Fue como de, vaya, vaya. Y de aquí se desliga algo muchísimo más grande que fue lo del torneo de los juegos mágicos. Esa sí lo considero mi favorito. Más porque dura mucho, muchísimo más este arco, creo que es el más largo de todos. Porque también abarca lo que fue lo de los dragones, de que llegaron. A mí me fascinaba, en serio, me fascinó muchísimo la animación que tenían al momento de hacer las magias. En la primera temporada veíamos los círculos mágicos que ya después desaparecieron. Pero lo que fue al menos la primera temporada animada me fascinó por completo. O sea, el hecho de cómo se queda así de que cortan el pleno torneo y que se descubría qué onda y quién era la persona misteriosa. Para mí era así de, por Dios, necesitaba saber más. Y fue cuando todavía no salía Fairy Tail 2014. En esta empezó a bajar un poco mi hype por mucho de la animación. Yo todavía no leí el manga porque era como de voy rápido y voy rápido. Y de hecho mi amiga me ayudó muchísimo en la primera parte porque me decía, no veas estos que son de relleno. Y justamente cuando acaba este arco del torneo de los Juegos Mágicos es cuando alcanzo al anime y tengo esa necesidad de empezar a leer el manga. Entonces empecé a leerlo y llegué justamente a esa parte de Grey, luego ves de que Mashima te trolea y que era todo un plan. Y es cuando empieza la parte de Tártaros, creo que es el arco más doloroso, más bien, lo sé, es el arco más doloroso de todos. Y empieza desde algo muy fuerte porque se destruye el consejo, o sea, literalmente explota todo y la mayoría ahí sí mueren y los otros que quedan vivos y de repente fue como que, espera, ¿qué? Y de repente te vas enterando de lo que era Tártaro, serán los demonios controlados por Seref, bueno, de los libros de Seref. Y este arco al menos fue muy, muy importante. Muchas cosas aquí se desarrollan. Y cuando Makarov, el maestro de Fairy Tail, decide ponerle fin al gremio. O sea, esa parte fue como que se destruyen emociones, se destruye toda la felicidad. O sea, fue un arco que costó muchísimo, muchísimo procesarlo. Porque muchos personajes estuvieron al borde de morir, fueron rescatados de milagro como Mashima siempre lo hace. Y aquí es cuando al menos para mí empiezan los problemas. Todo este arco de Álvarez fue inmenso. Desde la introducción de personajes como Brandish y que más o menos te ibas dando cuenta qué diablos pasaba cuando te enteras que Serefel era el emperador de aquel maldito reino y era como de esto ya valió. Desde el principio yo sabía que era el arco final porque incluso parecía Agnologia, convertido en humano. Y era como de qué más puedes pedir, qué más. Y como había dicho, aquí es en donde todo el hype, toda la emoción, toda esa pasión que sentía por Fairy Tail se fue desvaneciendo bastante. Sí lo seguía porque sí me gustaba, quería ver al menos cómo terminaba, cómo las cosas iban cambiando. Aquí también es cuando al menos un personaje muere y vuelve a revivir. Yo creo que lo peor de todo fue hacer eso, hacer tantas muertes innecesarias que al final
pues los revivían, entonces era como de, ¿es en serio? Y pues la verdad, muchas cosas no tienen congruencia, muchas cosas que ya te habían dicho. Natsu se suponía que tenía que morirse cuando Seref se muriera. Y se muere por amor, ¿no? O sea, la cosa... todo lo que pasó en este último arco del Imperio Árbares fue creo que el peor de todos. Realmente sí me siento en esa parte desilusionada porque esperaba muchísimo de Fairy Tail, vamos. De toda la obsesión que yo traía, de repente ver cómo el manga va cayendo, cayendo. Y entre fans, pues comentamos eso. El hecho del final apresurado, de todas las incongruencias que había. Y pues finalmente lo seguiste desde tanto, solo te queda seguir viéndolo por aquel cariño que le tenías a la historia principal, lo que nos lleva al capítulo final. Muchos no están de acuerdo, creo que en cierta parte nos ha afectado que shonen como, bueno, shonen como Naruto y Bleach hayan acabado de una manera con familias y todas felices, que te lo muestran muchísimos años después. Y que en Fairy Tail no, al principio cuando leí el final me quedé como de, esto no es lo que esperaba, no me gustó, pero ya es que les digo, ha pasado al menos casi una semana y ya pude al menos analizarlo mejor, pensar más las cosas y verlo de un punto más objetivo que subjetivo, porque estamos hablando de Fairy Tail. Existían todas las parejas que te puedas imaginar. Entonces, sí veo por ese lado. Todos shippeamos al menos a alguien y queríamos que se hiciera canon porque era más que obvio. En toda la historia, Mashima siempre dio indicios de una pareja que era más o menos canon. Y en sí, para ser honesta, las cosas que no me gustaron, sí fue la manera en la que Grey quedó con Lluvia porque, vamos, antes de que empezara esta última gran guerra, Grey fue con Lluvia y le dijo, sí, te voy a corresponder bueno, voy a responder a tus sentimientos cuando esta guerra termine. Y termina esa guerra, llegamos a esta parte un año después de cuando Lucy gana su premio. Y nada más fue como de, ah, sí, es que tú eres mía, y ya. O sea, era como de, wow, ¿en serio? ¿En serio la muerte de Lluvia solo te hizo sentir eso? O sea... Sé que Mashima no iba por ese lado. Mashima va centrado en el rollo shonen, como que no está en esa parte acostumbrado a la parte sentimental y seguramente por eso pasó esto. Y en su momento, sí, cuando terminé de verlo, definitivamente fue como de, ¿en serio Mashima? Nos troleó haciendo creer que Natsu le iba a decir algo sentimentalmente a Lucy, así algo que le salía de su amor por ella y no resultó en eso. Mejor el tipo dijo no importa y mejor se la llevó a su misión, bueno, a la misión que tienen. Esa parte sí era como de, ellos eran como que los más canon después de todo lo que ha sucedido. Y como digo, en ese momento no me gustó. Pero ahora que lo pienso bien es como de, ok, a ver. Mashima, como lo dije, no se iba por un final shoujo. Quiso algo shonen, o sea, totalmente shonen. Y realmente terminó Fairy Tail como empezó. O sea, como esa parte de que lo más importante en Fairy Tail son los amigos. Y eso fue lo que finalmente acabó, ya que pues se van Erza, Grey, Natsu, Lucy y Happy a una misión de 100 años. Es como ese meme de no es lo que esperaba, pero me siento satisfecha. Es algo así como me siento, porque de por sí el final fue totalmente apresurado. Sin embargo, pues sí, es un gran golpe al corazón por todo este fanatismo porque ya termina. Y es el hecho de que no solo es por el manga, digo, tenemos una tercera temporada confirmada de este último arco. Eso sí me emociona muchísimo porque al menos quiero pensar que el anime me va a transmitir más emociones de las que el manga pudo hacerlo. Y bueno, como decía, no es solo el que se haya terminado el manga, muchas cosas pues son para mí como Fairy Tail eran cosas de mi vida cotidiana, o sea, cada semana era revisar si ya habían subido un nuevo capítulo. El hecho de que se subía todos los lunes y de repente ya se subía el día que se les pegaba la regalada gana porque se subían antes los spoilers y todas
Raw, que se les llama. Los subían cualquier día de la semana, al final terminaron entre viernes y sábado, entonces era como de, ok. Pero cada semana tenía un nuevo capítulo al menos. Y cada semana era hablar con mi amiga, que es algo que nos unía muchísimo, Fairy Tail, y que ella me dijera, oh, ya subieron Cap de Fairy, y luego estábamos como de, maldito Mashima con sus drogas y toda esta parte. Sí, no me gustaron muchas cosas de Fairy Tail, como Mashima se volvió predecible. Eh, el hecho de realmente no sé qué es lo que él piensa. Incluso en las anotaciones que él hace en los tomos físicos, a veces dice que no sabe lo que hace, de repente solo se le van ocurriendo las ideas y piensa que es bueno y las va haciendo y de repente es como de, oh, me falló esto. Hay muchas incongruencias. Hay muchas incongruencias en el manga, muchísimas, en al menos en este arco. Realmente reitero que este arco fue el que le dio la torre a Fairy Tail porque digo, bueno, ok, en otros arcos sí ya se han muerto de personajes y los había revivido, pero en este desde el principio era como de, ¿es en serio? O sea, otra vez. Y cada vez que mataba un personaje de los principales ya tenías en claro que iba a revivir. Macaron fue el que más tiempo le llevó revivirlo. No sé qué le pasa por su mente, en serio, qué tiene en la cabeza. Pero al menos lo que yo he visto en otros mangas es que la muerte es un símbolo para que un personaje o para que todos los que están a su alrededor puedan crecer y se desarrollen y puedan seguir más adelante y den más de ellos. Se supone que una muerte debe de causar tal impacto que cambie totalmente la actitud de todos, de que decidan hacer todas las cosas por ese personaje. Yo insisto, sí habría sido triste que se hubiera muerto alguien principal, pero incluso gente que no era principal, de otros gremios como la antepasada de Lucy e Ichiya, que se habían muerto con tal de querer matar a Agnologia. Digo, al menos los hubieras dejado muertos, a nadie les importan. Entonces, sí fue mucho conflicto con Mashima. Esto se volvió predecible, sus cosas ya causaban más risa que nada. Es triste, es triste ver cómo pues decae un manga debido a que el mangaka es un necio y que le gustan hacer ese tipo de cosas. Y al principio nosotros lo llamábamos como que era un troll, pero la verdad no, no es un troll, solo es una persona que se vuelve predecible. Entonces, esa parte sí, de plano la odié. Yo creo que al menos, habría sido lo más doloroso de todo, pero si Natsu realmente se hubiera muerto. O sea, estamos diciendo que cuando desaparece Seraph, Natsu tenía que haber muerto. No murió. Apareció en otra dimensión con Agnologia como persona y todos los demás Dragon Slayers y tienen esta pelea. Vamos, Natsu fue el que reunió el poder de todos y fue el que derrotó a Agnologia. ¿No habría sido bueno que ahí se hubiera quedado? O sea, ah, esta parte se hace de mí bastante conflictiva porque si Natsu hubiera muerto en ese momento, digo, todos habrían estado tristes y de luto, pero ¿cómo lo habrían recordado? O sea, él pues definitivamente lo salvó y también Lucy haciendo el hechizo con Agnologia como dragón. Entonces, siento que sí habría quedado muy bien. Habría sido trágico, sí habría sido trágico. Pero incluso en el último capítulo revive a Mavis con Seraph y es como de... O sea, es... Mashima, en serio. Pero como soy el tipo de personas que no quiere tomar todo lo negativo, y más porque Fairy Tail significó muchísimo en estos últimos 2 años, más en los principios de esos años. Digo, realmente nos regaló muchísimas cosas, entre lágrimas y sonrisas y más cosas. Aún, pues realmente atesoro toda la historia que hizo, todo el esfuerzo que desempeñó porque pues a final de cuentas él ya exprimió demasiado al grado de ya no saber qué más hacer, pero me voy a quedar con la parte buena al menos de Fairy Tail, de cada personaje, de cada una de sus historias, de cómo se desenvolvieron y de cómo dieron lo mejor por la amistad, y eso es en lo que concluye Fairy Tail, la amistad.
Y bueno, en sí esa es toda mi opinión. Va a quedar bastante largo el video probablemente. Pero espero que ustedes también puedan comentar todo lo que sintieron con este final. Que les hubiera gustado más. Además de que se habrían hecho más ships canon como Gerard con Ersa, como Natsu con Lucy, como que Laxus se hubiera quedado con una mujer y no con tantas. Bueno, el rumor. Que tampoco les gustó, lo que quieran comentar pueden hacerlo. Y eso es todo por mi parte. Nos vemos en el próximo video.